Ya, comencemos. Ahí viene ingresando más estudiantes. Buenos días a todas, a todos los estudiantes de esta materia de metodología cuantitativa. Esta asignatura es una asignatura de formación básica. Ya está alojada en el segundo año de formación. Bueno, yo soy José Luis Galvez, probablemente algunas de ustedes me conocen. Eh, Su compañera a mi lado, por lo menos yo la veo a mi lado en la pantalla, Paula Santana, estudiante de nuestra carrera. Paula, ¿te puedes presentar, por favor? Sí, profe. Bueno, me llamo Paula Santana, voy en cuarto año de la carrera y durante este semestre voy a estar de ayudante de esta asignatura y del profe José Luis Gálvez también. Cualquier cosa ahí en las que pueda ayudarles, me pueden hablar nomás. Si quieren les puedo dejar mi número por el chat y no tengan problema ahí en hablarme con toda confianza nomás. Muy bien, Paula. Excelente. Paula Santana es estudiante de nuestra carrera, fue estudiante mía cuando ella estuvo en segundo año en metodología. Eh, es una estudiante destacada, es una muy buena, digamos, compañera académicamente, como persona, así que ha sido seleccionada por mí para participar en esta asignatura. Y ella hizo una distinción, ¿eh? Que ella era ayudante de la asignatura y ayudante mía. Claro que sí. Eso es correcto, porque aparte de realizar sus labores como ayudante en esta asignatura, ella ha colaborado y va a continuar colaborando conmigo en algunos otros proyectos que nosotros realizamos en el marco de lo que hace uno como académico, ¿ya? Porque ustedes lo que ven, digamos, acá son las clases que uno realiza. Si uno conoce a su profe, pues lo primero que uno conoce, ¿no es cierto?, son las clases que él realiza, pero nosotros tenemos otras funciones académicas también que desarrollamos. Una es la función de creación, ¿no es cierto?, o investigación, que ahí también nos ha colaborado Paula. Otra es la función, por ejemplo, de vinculación con el medio, ¿ya? Que es cuando nosotros salimos fuera, digamos, del espacio de la universidad y nos conectamos con el medio, y también nos ha ayudado Paula y otros compañeros y compañeras de Paula también. Y hemos hecho algunas cositas. Así que este año, con este proceso de virtualidad, vamos a tratar también de hacer algunas cosas. Algo ya le comentaba a Paula, y ella va a estar encargada también de poder trabajar con ustedes esa parte. El año pasado estuvo muy raro, así que no pudimos hacer muchas cosas, la verdad. Tratamos de avanzar en lo que pudimos el año pasado, pero este año ya con un poco más de confianza y esperamos que ya se vaya arreglando la cosa, a pesar de que en números estamos peor que el año pasado, aquí mismito un poquito más bajo, pero esperamos que estamos optimistas para que esto mejore. Ya, entonces probablemente ahí Paula se va a poner en contacto con algunas de ustedes para que colaboren en algunas cosas. El año pasado, como les digo, estuvo floja la cosa, no pudimos. Estar en el hospital. Hola, Vamos, profe. parece que se había activado un audio, Marcela. Sí, yo. ¿Cómo Sí. está? Hola, bien, ¿y tú? Tanto tiempo. ¿Cómo estás, Marcela? Bien, ahí. ¿No querías contar algo, o no? Sí, que ya segunda vez que lo veo. Ojalá pase la asignatura ahora. Bueno, dicen que lo bueno se repite 2 veces, ¿o no? No, Ah, no, no. chuta. Oiga, profe, ¿se acuerda que el año pasado yo le dije que quería ser ayudante? No, ¿Sí? trabajar con usted en el núcleo. Sí, bueno, yo no trabajo realmente en el núcleo de ciencias sociales, ¿eh? Yo trabajo en el departamento Bueno, de trabajo social, sí. Tengo algunos bueno, ahí en el pero núcleo. trabajar con usted. Sí, sí, o sea, como les decía a todas, a todos, este año, bueno, el año pasado fue un poco raro, ¿ah? Queríamos hacer algunas cosas, pero el año pasó rápido. Tuvimos un formato de clases abreviado el año pasado de 8 semanas. Este año la verdad es que se extiende, esa es una de las cosas que les voy a comentar, a 16 semanas, entre medio hay un corte por el calendario académico, lo vamos a buscar cuando se corta,
hay una semana, digamos, de que ustedes se liberan de nosotros un poco y nosotros nos liberamos también de ustedes para descansar, para estar con las familias y poder hacer más llevadero este proceso de clases virtuales. Entonces, un poco más, este formato va a ser un poco más reposado, un poco más largo, pero va a ser más calmo. ¿Ya? Entonces, eso es importante también para nosotros, como les decía, Paula va a estar acompañando ese proceso, vamos a estar haciendo algunas cosas que son externas a la asignatura que me gustaría que ustedes colaboraran también. ¿Ya? Eso. Profe, ahora yo estoy en otra clase también, estoy en 2 clases. Está en clase paralela. ¿Y con quién está en clase paralela la Marlene? A ver. Con el profe Cuyul. Ah, sí. Él Sí, es de comunidades, sí. ¿no? No, trabajo social y pueblo originario. Trabajo social y pueblo originario, sí, claro. Sí. Y yo como tenía ese topona y yo dije, ya, pues no tomo las 2 clases a la vez. Sí. Bueno, yo creo que ahí vas a tener que jugar un poquito y van a haber algunas actividades prácticas que vas a tener que tomar con nosotros. Ya, probablemente nosotros, generalmente las actividades prácticas las hacemos offline, Marcela. ¿Ya? Y si hay algún Sí, no, estudiante sí. que también tenga topón en el mismo nivel, también va a estar esa situación de que puede tomar actividades Buenos días a todas de y manera todos. simultánea porque vamos a hacerlas offline. ¿Ya? Eso. Sí, no tengo problema. Creo que una vez me pasó lo mismo, que tenía justo en el mismo horario y su asignatura, la pude tomar igual. Ya, muy bien. Y otra cosa, puedes ver también, bueno, si te hace topón de horario, porque a mí me ha tocado tomar 2 reuniones simultáneamente, y el problema es que uno está en una cosa hasta en otra. Sí. Lo que ocurre ahí es que uno puede ver también la clase offline. Yo comúnmente las vamos a dejar subir lo antes posible, ya cuando le corresponda a ella, dar digamos, su ayudantía con ustedes cuando ella tome el curso, tanto cuando lo tome yo. ¿Ya? Ahí vamos a estar subiendo. Claro. Tratamos de subir en el mismo día las ayudantías para que ustedes puedan verlas en el momento que puedan. ¿Ya? Eso. Sí. Ojalá no haga la prueba el mismo día. Eso es lo que pido. Que ojalá que las pruebas de ojalá las pruebas de Quanti no las tenga que hacer el mismo día que la otra. Claro. Esperamos que eso no ocurra. ¿Ya? Esperemos que eso no ocurra. Mira, lamentablemente, Marcela, eso vamos a tratar de coordinarlo para que no ocurra con el curso grande. Con usted va a ser un poco más difícil, pero nos podemos coordinar. ¿Ya? Generalmente, ahora le voy a mostrar, estoy adelantando un poco. ¿Puedes bajar un poco tu volumen, Marcela, por favor? Lo que vamos a hacer ahora es vamos a ver las evaluaciones y van a ver que hay 3 evaluaciones, 2 con un componente, digamos, colectivo, van a poder hacer el trabajo de grupo, y una actividad que va a ser individual. Ya esa actividad que va a ser individual la vamos a planificar con tiempo, para que ustedes sepan y podamos programarla en caso de que haya algún topón. Bueno, si la programo yo primero y el otro profesor, tendrá que ser el otro profesor el que la cambie, profesora. Pero si la programo yo después, o sea, la programo yo, claro, la programo yo después por algún cambio, por alguna cosa, ustedes me van a tener que decir y vamos a tener que ver la posibilidad de hacer alguna modificación. ¿Ya? En eso vamos a ver. Ahora, a continuación, vamos a ver algunos aspectos ya de lo que es la asignatura. Les voy a mostrar el programa asignatura, cuáles son las actividades que vamos a tener, en qué consiste ya la asignatura de método, para que ustedes vayan viendo. ¿Ya? Vamos a ver el tema de las evaluaciones, que a algunos les estresa un poco, a mí me interesa ver más el tema del proceso, ¿ya? Completo. Voy a compartir pantalla entonces y les voy a mostrar entonces el programa de asignatura. ¿Ya? Vamos a ampliar un poquito. Quiero comentarles que todavía el programa aparece como borrador. ¿Ya? ¿Qué significa que aparezca? Miren, ustedes pueden ver este programa de asignatura, va a estar disponible en 2 partes en realidad. Pero este programa asignatura, el actual, está disponible en su plataforma de intranet. Ahí ustedes pueden revisar su programa de asignatura. ¿Ya?
por ahora está en borrador. ¿Por qué razón? Estoy esperando que la directora de carrera, la profesora Sandra Pérez, le dé el visto bueno, ¿ya? Que revise mi programa y le dé visto bueno, ¿ya? En eso estamos ahora, por eso el programa dice borrador, ¿ya? Entonces ella va a hacer la revisión, va a hacer el chequeo y me da visto bueno y el programa ya va a estar de manera permanente en la plataforma. Ya de manera permanente y de manera oficial, más bien dicho, más que de manera permanente. Ya de manera oficial en la plataforma. Por eso todavía no he colgado la plataforma. Esta semana la vamos a habilitar con Paula, vamos a dejar algunos materiales para ustedes. Vamos a dejar todo listo para que ustedes vayan revisando, vayan viendo cuáles son las actividades que vamos a ir desarrollando durante el semestre. Sobre todo la primera unidad, que es más metodológica. Bueno, estaba comentando que esta asignatura, la asignatura de Metodología e Investigación Social Cuanti, ¿ya? Cuantitativa, la ETS 240 es una asignatura de carácter teórico-práctica, ¿no es cierto?, que me corresponde dictar en la carrera de Trabajo Social. La verdad es que yo igual dicto en otros programas esta misma asignatura, ¿ya? En los magíster me corresponde, no en programas de pregrado, trato en programas de pregrado siempre trabajar en trabajo social, en mi departamento, en mi unidad. A pesar de que me han pedido darle en otras carreras, no, he preferido que no, prefiero concentrarme en mi carrera, como digo yo, donde yo me formé. Yo soy trabajador social de formación de base. Esta asignatura es una asignatura de carácter teórico-práctico, como les decía. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ir trabajando bajo esa metodología. Vamos a ir mostrando algunos aspectos teóricos, esos aspectos teóricos los vamos a ver a través de clases expositivas, y también, pero también es muy importante para esta asignatura el componente práctico, ¿ya? Que ustedes puedan trabajar con algunos software de análisis de datos, ¿ya? Probablemente ya habían conversado con el profesor de estadística, generalmente, porque en esta malla curricular la estadística está en paralelo con metodología. Eso, bueno, yo lo he alertado varias veces, no debiese ocurrir, porque uno tendría que tener la formación de estadística primero, como una formación de base teórica fuerte, para después tomar esta asignatura de método, pero lamentablemente están en simultáneo, ¿ya? Es decir, están en el mismo, por eso ustedes tienen estadística y cuanti al tiro. Entonces, probablemente ya habían escuchado hablar del software SPSS, ya tuvieron clases con el profe de estadística, ¿no es cierto? Tuvieron ayer. Y ayer, profe. Correcto. Entonces ahí probablemente él les nombró algún software que van a ocupar, que es el software que ocupamos nosotros también en el ámbito de metodología, ¿ya? Y ahí se van a topar algunas cositas también. Ya vamos a aprender a usar el software, vamos a ir haciendo análisis. Eso es lo que vamos a ir haciendo. Pero el profesor de estadística dijo que este año no íbamos a ocupar el SPS porque como era de pago. Correcto, muy bien, ya. Eso les comunicó el profesor Jorge, ¿cómo se llama? Labrín. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre, profe? ¿No se acuerda? José. Ya, José Labrín. Sí, el profesor, el profe de estadística algo comentó, ¿ya? Nosotros vamos a utilizar, lo que pasa es que hay distintas alternativas de software, ¿ya? Existen algunos software que son gratuitos, que están disponibles en la web también y que se pueden utilizar, ya en el marco de la asignatura. Ahí vamos a ir buscando algunas alternativas. La verdad es que yo no tengo muchos problemas la verdad es que no tenemos otra forma de trabajar en realidad. Vamos a utilizar el software SPSS, nosotros vamos a buscar algunos mecanismos para hacerlo, ¿ya? No creo que tenga ningún estudiante de la PDI aquí que me denuncie que estoy pirateando el software, así que voy a confiar en ese supuesto. Bueno, como les comentaba, esta asignatura es una asignatura de carácter teórico-práctico. Vamos a trabajar en cuestiones prácticas, como les decía, con clases positivas teóricas con clases positivas y prácticas. Vamos a trabajar generalmente en grupos de trabajo, ¿ya? Y para eso vamos a tener un buen componente práctico también de evaluación que corresponde al 60% de esta asignatura. Es decir, ustedes van a trabajar en grupos el 60% de esta asignatura. 66 más bien. Voy a revisar el perfil del titulado, te lo voy a pasar rapidito, pero me corresponde revisarlo. El trabajador o trabajadora social, licenciado
o licenciada en trabajo social de esta universidad es un o una profesional ético o ética, responsable socialmente, con sólidos conocimientos en ciencias sociales, humanidades y de trabajo social, con una amplia comprensión y actitud reflexiva y crítica de la realidad social, cultural, política y económica, con un repertorio suficiente de herramientas metodológicas y técnicas que le habilitan para la intervención social con familias, colectivos, para desempeñarse en instituciones del sector público y privado y el ejercicio libre de la profesión. ¿Ya? Seguramente este lo leen en todo la asignatura, pero muy prudente tenerlo en cuenta porque hacia allá apunta nuestra formación y este plan de estudio. Algo les comentaba yo ya no voy a leer de manera textual, obviamente, la definición o la descripción de esta asignatura, algo ya he venido hablando, ¿no es cierto? Yo les comentaba que esta asignatura de metodología e investigación cuantitativa es una asignatura que se focaliza sobre los temas de investigación, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? La investigación es lo que mantiene vivas las disciplinas, estimados, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque a partir de la investigación nosotros generamos conocimiento, ¿ya? Eso es súper importante, ¿ya? Cuando me refiero a disciplina, se hace una distinción, probablemente ustedes han visto algo, han discutido algo ya sobre eso, no sé si han tenido algunos ramos de trabajo social, si trabajo social es una disciplina o es un oficio, ¿ya? Cuando hablamos de disciplina, hablamos de una profesión que es capaz de crear sus propias teorías y su propio corpus de conocimiento. Cuando hablamos digamos, de oficio, hablamos de una profesión que replica el conocimiento de otras, ¿ya? Cosa que no es mala, tampoco, yo no estoy poniendo, digamos, que está bien una cosa o está mal otra, pero como les decía, para poder ser una disciplina y constituirnos como disciplina, trabajo social sea una disciplina, tiene que desarrollar investigación en su campo. ¿Para qué generar investigación? Para poder desarrollar teoría, ¿ya? Para poder ser, digamos, una disciplina, una profesión que genere su propio conocimiento. Y eso es súper importante, ¿ya? Eso es súper importante porque nosotros no nos dedicamos solamente a replicar lo que dicen los libros, eso es lo importante, sino que nosotros somos capaces de generar conocimiento para nutrir la disciplina general. ¿Me entiendes? Algo por ahí. Entonces, la investigación tiene un componente absoluto y totalmente esencial, tanto para la práctica del trabajo social, como dice el perfil, como para la disciplina, para generar conocimiento. ¿Ya? Entonces, esta asignatura se va a focalizar en la generación de un proceso de investigación, pero un proceso de investigación de tipo cuantitativo, ¿ya? Es decir, nosotros vamos a hacer investigación cuanti, que tiene que ver con, bueno, lo vamos a ver con un poco más de detalle cuando comencemos, digamos, ahora a ver los contenidos, pero tiene que ver con un método, ¿ya? Y ese método es el método científico aplicado a las ciencias sociales, ¿ya? Para que nosotros podamos investigar, ¿ya? Y eso se hace desde una perspectiva cuántica, es decir, de la contabilización de los sujetos ya, utilizando herramientas estadísticas para poder desarrollar investigación, desarrollar teoría, ¿ya? Nosotros vamos a utilizar, como les decía, no va a ser lo mismo que hacen en estadística. En estadística la formación es muy distinta a lo que es la metodología. ¿Por qué nombro tanto estadística? Porque la estadística es la base digamos, de algunos de los componentes de esta asignatura, sobre todo en la última parte, no en todo, pero sí en la última parte. Porque la estadística les va a dar la base matemática para el análisis de datos, ¿ya? Nosotros lo que hacemos en esta asignatura es enseñar, nosotros no vamos a enseñarles matemática ni les vamos a enseñar estadística, sino que nosotros vamos a utilizar las herramientas de la estadística para responder preguntas de investigación, ¿ya? Preguntas de investigación que sean pertinentes para el trabajo social, ¿ya? Responder a preguntas que sean problemas de investigación en trabajo social. Eso en términos generales es lo que es la asignatura, así que nosotros vamos a trabajar esta asignatura desde una perspectiva teórico-práctica, trabajando, poniendo énfasis en la elaboración de un proyecto de investigación.
Y en ese proyecto de investigación nosotros vamos a desarrollar todo el proceso, ¿ya? Vamos a revisar los contenidos ya de la asignatura. Tenemos una primera fase reflexiva y la fase preanalítica. Esto es lo que vamos a ver de manera inicial. Ya en la asignatura, en la primera fase reflexiva, se refiere al desarrollo por parte de los estudiantes de una pregunta de investigación y de un set de objetivos, ¿ya? Posteriormente a unas hipótesis, y esas hipótesis, y eso, digamos, ese marco de trabajo, nos va a permitir realizar un marco referencial. ¿Ya? Ahí vamos a ver qué es lo que es un marco referencial. Una vez que yo tengo esa parte que es más reflexiva, en donde yo diseño mi estudio, vamos a ver cuáles son los componentes de ese diseño de investigación. Vamos a hablar de las variables, de su tipología, vamos a hablar de confiabilidad, de validez, etc. ¿Ya? Vamos a hablar de diseños de investigación, trabajo de campo y diseños muestrales. Esa es como, digamos, las tres primeras unidades. La fase analítica, todo lo que tiene que ver con análisis de datos. ¿Ya? Aquí aparecen desagregados, hay un montón de pruebas, pero en términos prácticos vamos a ver estadística descriptiva, todo lo que tiene que ver con estadística descriptiva, y vamos a comenzar con estadística inferencial. Vamos a hacer inferencias de la muestra a la población, después le va a hacer sentido lo que le estoy diciendo. Y la unidad número 5, en donde yo socializo, digamos, mi trabajo con algún informe, con alguna presentación, etc. Algo había comentado, las metodologías y estrategias de enseñanza en esta asignatura, clases expositivas y clases prácticas. Ya vamos a tener de los dos tipos, vamos a pasarles trabajo de lectura, vamos a hacer trabajos de investigación, trabajos de grupo, y talleres de aplicación como laboratorios. Ya vamos a hacer pequeños laboratorios virtuales, nosotros les vamos a entregar una base de datos y ustedes van a responder algunas preguntas. Antes nosotros teníamos más evaluaciones. En el grupo de Paula nosotros hicimos como 7 en esta asignatura. Nosotros hacíamos un montón de evaluaciones. Pero con la situación de pandemia, por eso lo dejo acá, vamos a tener que reducir, obviamente, esa cantidad de evaluaciones. Vamos a hacer una reducción a 3 evaluaciones. Va a tener esta asignatura un fuerte componente práctico de trabajo de grupo, en donde van a hacer un trabajo de investigación sobre metodología, ahí les vamos a dar cuáles van a ser las pautas, un trabajo de análisis de datos, ¿ya? Con bases de datos que les vamos a entregar a ustedes, y después vamos a trabajar el componente más individual, que tiene que ver con una prueba de contenidos, ya de la asignatura, y ahí vamos a ver, cuando me refiero a contenido individual es porque van a desarrollar una prueba cada uno y cada una de ustedes, ya una prueba de contenido. Y estos son los porcentajes, ya, 33 y 33, un 66% para la parte práctica y un 34% para la parte teórica. Eso sería la evaluación. Y la bibliografía. ¿Bien? Eso en términos prácticos. ¿Dudas, consultas con respecto a la evaluación o al programa asignatura en general? Quédate. Yo, profesor, Ya. quisiera saber de cuánto va a ser los grupos aproximadamente. Buena pregunta. Nosotros generalmente trabajamos con grupos de máximo 4 personas. Ya esa es más o menos la cantidad de estudiantes que nosotros consideramos para los grupos de trabajo. ¿Ya? Pero estos detalles, así como la cantidad de personas, la fecha, las vamos a ir entregando cuando nosotros tengamos... la fecha la voy a entregar ahora, ¿ya? Pero los otros componentes más específicos de cada actividad las vamos a ir entregando y las vamos a disponer en plataforma. Y lo vamos a hacer con harto tiempo de anticipación para que los grupos se conformen. Eso es súper importante. ¿Ya? Eso. No sé si hay alguna otra duda, otra consulta, sino para continuar con la revisión. Bueno, me van interrumpiendo nomás de todas maneras, si no hay problema. Eso les quería decir, van levantando la manito, si no interrumpen directamente, profe, disculpe una consulta y hablan, listo. ¿Ya?
programación virtual. ¿Ya? Aquí, miren, estas evaluaciones van a estar, las vamos a realizar en las siguientes fechas. ¿Ya? El trabajo de investigación sobre metodología, ya que es el primero. Ahí vamos a trabajar metodología, es decir, vamos a trabajar pregunta, investigación, diseño, vamos a quedar hasta el método, Paula. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Que es más o menos el 60% de la asignatura, ¿ya? Eso acá, ¿ya? Les vamos a enseñar cómo hacer una pregunta de investigación, cómo formular objetivos, hipótesis, un marco teórico, etc. ¿Ya? Una muestra, estimar una muestra, que sí, todo el tema. Entonces vamos a hacer aquí un trabajo de investigación sobre metodología, y esto va a costar 34%, y esto va a quedar para el 21 de abril. ¿Ya? Yo miré las fechas en mi celular, y no me aparecen marcados los feriados. Si me equivoqué o algo, ustedes les pido que me digan al tiro, por favor, y lo programamos inmediatamente, por si acaso, en una de esas. Muy bien. Después, vamos a realizar un trabajo sobre análisis de datos. Ahí nosotros les vamos a entregar una base de datos con la Paula y una pauta para que ustedes desarrollen un trabajo, ¿ya? Y esta fecha de entrega para este segundo trabajo va a ser el 19 de mayo. Finalmente, la prueba de contenidos, que va a tener un 34%, tenemos como fecha de aplicación el 14 de julio. ¿Ya? El 14 de julio. Y ahí estaríamos ya cerrando, digamos, la asignatura. Ya esta prueba de contenido obviamente va a tener los componentes que evaluamos a partir de la parte de trabajo individual. ¿Ya? A partir de estos trabajos vamos a hacer una prueba global de contenido, a partir de las otras cosas que se vieron. Metodología y análisis de datos, esas dos cosas. Aquí marqué unas cosas con asterisco, ya con respecto a las evaluaciones. Les digo que los aplazamientos de evaluaciones deben ser presentados con una semana de anticipación. ¿Ya? Se entendió esa parte, ¿no es cierto? Nosotros vamos a... cuando nosotros estemos desarrollando, digamos, la asignatura, si el grupo de curso, ¿ya? Que tiene que estar todo coordinado, obviamente, ¿ya? Tiene que hacer una solicitud, ¿ya? Le puede escribir a Paula o a mí directamente o a ambos, ¿ya? Para poder tomar la decisión ya de aplazar alguna evaluación. Como les digo, si ustedes hacen esa solicitud, tiene que ser con una semana de anticipación, y la idea es que no se tope con otras evaluaciones que ustedes tengan previamente planificadas. Y si se topan, lamentablemente se van a tener que topar nomás, porque como ya estamos entregando las fechas, digamos, con anticipación, la idea es que ustedes, si me piden una semana, eso no se siga extendiendo en el tiempo, 2 semanas, eso no se sigue extendiendo en el tiempo, porque va a dañar la planificación de todas las evaluaciones y de su desempeño, finalmente, ¿ya? Así que en caso de que el grupo curso quiera modificar una evaluación por ABC de motivo, tienen que entregar las razones, obviamente, nos escriben un correo, estimado profesor, estimado ayudante, y nos explican cuál es la situación y nos solicitan el aplazamiento. Con Paula nos reunimos, evaluamos la situación y, digamos, zanjamos ese tema, ¿ya? Como les digo, nosotros estamos en una situación compleja, ¿ya? Este año continúa siendo complejo todo el proceso de pandemia para ustedes, para mí. Ustedes lamentablemente todavía no han estado físicamente en la universidad. Es un tema duro, ¿ya? Nosotros queremos estar lo más pronto posible en la U, haciendo clases, estar cara a cara con ustedes, conocerlos, trabajar con ustedes directamente. Como les digo, nosotros, ¿a dónde voy con este comentario? Yo quiero que ustedes tengan claro que nosotros igual, en alguna medida, igual queremos ser, vamos a ser flexibles, ¿ya? En la medida de lo posible. Flexible no significa que vamos a cambiarlo todo,
sino que flexibilidad necesariamente tiene equilibrio también. Somos flexibles, pero en equilibrio, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a hacer modificaciones, vamos a hacer cambios en función de lo que nosotros podamos y nos dé el calendario académico, ¿ya? Nosotros en esta asignatura queremos que ustedes aprendan, ¿ya? Aquí van a haber 58 estudiantes en todo el grupo curso. Nosotros queremos que todos y todas aprendan, ¿ya? Ese es nuestro norte. Nuestro norte no es poner malas notas. Nuestro norte no es reprobar a estudiantes. Nuestro norte no es ser la persona que los va a estresar este semestre. No. Nuestro norte es que ustedes aprendan. O nuestro sur, como decía un compañero. Nuestro sur es que ustedes aprendan, ¿ya? Que ustedes aprendan, que ustedes se lleven una cajita de herramientas con aprendizaje de esto, ¿ya? Si hay situaciones que son específicas, si hay situaciones que son especiales, les pedimos por favor que tengan confianza y hablen con nosotros, ya con Paula, que va a facilitar este proceso, y conmigo. Les voy a pedir lo siguiente, que se pongan en contacto con Paula para que creen un grupo de WhatsApp de esta asignatura. ¿Ya? ¿Para qué? Para que ustedes puedan ir canalizando algunas inquietudes o cualquier cosa, o lo que sea, ¿ya? Por ejemplo, hoy Paula, ¿sabes que el profe no ha mandado todavía el link de la asignatura? Se me puede pasar. Les recuerdo que son 16 clases, son 32 clases en el fondo que vamos a tener de 2 horas. Entonces igual eso es complejo para nosotros. ¿Me entienden, no? No me pasa prácticamente nunca que no mando los links. Ya trato de ser precavido y planificado, y planifico antes los envíos de los correos, y quedan todos en mi lista de correos enviándose, ¿ya? Pero puede ser que uno tenga un olvido involuntario. También tratamos de que las evaluaciones, así lo vamos a hacer con Paula, estén en el tiempo, así como ustedes van a ser eficientes con nosotros en la entrega de sus trabajos, así también nosotros vamos a ser eficientes ambos, ¿ya? Con Paula, en enviarles las notas, ¿ya? Eso es súper importante. Es probable que nosotros hagamos unos talleres, ¿ya? Entre medio, de repente. Esos talleres van a permitir acceder a ustedes a décimas, ¿ya? Generalmente lo hago yo. Les regalo décimas a los estudiantes, hacemos un taller, por ejemplo, les doy una semana para que lo resolvamos, la Paula los va a ayudar, va a trabajar con usted, después nosotros revisamos y les entregamos una décima, 2 décimas para la prueba, para el trabajo o para los contenidos. Eso es absolutamente voluntario. Ya es una medida de acción positiva, es una forma de poder estimularlos a ustedes de que hagan igual sus trabajos de manera, o sea, de que hagan sus tareas en el fondo. Nosotros entregamos algunas tareas y esas tareas igual a ustedes, para que las hagan con más, digamos, con más empeño y con más ganas, les damos algunas décimas también para que ustedes no sientan que están trabajando, digamos, de manera, ¿cómo decirlo?, solamente formativa, ¿ya? Cosa que no es malo tampoco lo formativo, pero lo hacemos de esa manera, ¿ya? Así que eso en términos prácticos. Le voy a pedir, como les decía Paula, que cree un grupo de WhatsApp con ustedes para canalizar algunas inquietudes, alguna dificultad, para nosotros atender inmediatamente ese tema, ¿ya? Nosotros con Paula nos comprometemos a realizar un trabajo serio con ustedes, a trabajar duro este semestre, y para que ustedes aprendan. Nosotros tenemos muchas expectativas de este curso, ¿ya? Muchas expectativas de que aprendan, ¿ya? Y de que aprendan cosas nuevas, ¿ya? Entonces ese es un punto importante. Es importante para nosotros, para ustedes, ¿ya? No sé si hay alguna cosa que quieras agregar, Paula. Sí, profe, en el chat la Nit estaba preguntando sobre la asistencia. Perfecto. ¿Cuál es la pregunta? Hola, profesor, buenos días. Quería consultarle, o sea, por el nuevo reglamento de que iba a ser como 50% actividad teórica, creo, y 100% práctica, algo así la asistencia. Sí, Anita, Entonces quería ver. A ver, mira, ¿sabes qué? Es una excelente pregunta la que tú señalas. Mira, en la modificación del reglamento de régimen de estudio de pregrado, una resolución que salió hace poquito establece lo que tú planteas, que se les va a exigir a los estudiantes al menos el 50% de asistencia a las asignaturas teóricas, ¿ya? Y obviamente las asignaturas que son prácticas,
que en el fondo las actividades prácticas son las pruebas, son los trabajos y esas cosas, es un 100%, como siempre. ¿Ya? Ahora, es un poco difícil para ustedes y para mí poder medir su asistencia a las actividades teóricas. ¿Me entienden? ¿Por qué razón es difícil medirlo? Porque va a haber algunos de ustedes que no se conecten online cuando sean las clases presenciales que vamos a dictar. Y probablemente sean algunas personas porque viven lejos, ya en algunos lugares, digamos, que son de complejo acceso, que tienen poco contacto con conexión a internet. Entonces, lo que nosotros yo lo que apuesto es a colgar digamos, las clases en la web y que ustedes puedan verlas también después offline. Esas son las ventajas y desventajas, ¿me entienden?, de este formato. Entonces, a mí, yo les digo inmediatamente, la asistencia no es una cosa que a mí me estrese. ¿Por qué? Porque eso se desdibuja un poco en este contexto virtual. Probablemente la Anita, por ejemplo, pueda conectarse hoy día a la clase, pero probablemente mañana no. Pero sí pueda verla 2 horas después porque está colgada en el campus virtual. ¿Me entienden o no? O porque está colgada en YouTube. ¿Se fijan? Y ella puede ver su clase. Igual, y quizá no participar de manera directa, pero sí ver la clase completa y hacer la actividad. ¿Ya? Entonces, es un poco difícil poder amarrar Anita, esa cláusula de yo reprobar a un estudiante si el estudiante no cumple con ese 50%. La verdad es que mi llamado es un poco la flexibilidad y ver cómo efectivamente ustedes pueden, si no puede no puede asistir a una de mis clases a las 8:30, probablemente pueda ver después también la clase, ¿ya? Así como van a haber también actividades prácticas a las 8:30. O los miércoles a las 2:30. Entonces, igual es un tema, ¿cómo decirlo?, a trabajar y a desarrollar. Yo por lo menos no voy a estresarlos o estresarlas con el tema de la asignatura, digamos, con esta exigencia del 50%, ¿ya? Probablemente todos superen esa cantidad, ¿ya? Generalmente ocurre así, ¿ya? Yo soy más optimista para ver las cosas. Y va a haber también un contador de visitas en YouTube de la cantidad de veces que ustedes descargan la clase o ven la clase, ¿ya? A mí, mis clases tienen, si yo veo y reviso, por ejemplo, mis clases tienen 130 visitas, ¿me entienden? Y no es porque yo tenga 130 alumnos, es porque los alumnos vuelven a revisar la clase más de una vez. Entonces, ese tema tampoco es que se mida, ¿me entiendes? Hay como un área negra ahí con la asistencia, entonces, a mí realmente no me estresa, ¿ya? Así que, por mi parte, yo me hago cargo de esto, no voy a ser, digamos, implacable con este tema del 50%, yo espero que ustedes desarrollen las actividades prácticas, espero que espero que asistan, que participen así como hoy día, en la medida de lo posible también. ¿Ya? Cuando esté muy baja la asistencia, vamos a tener que desarrollar algunas medidas de reforzamiento positivo, alguna tarea, alguna cosa así, para que ustedes asistan y eso, ¿ya? Pero, como les digo, esa disposición vamos a tratar de tomarla como lo que es, pero también con cierto grado de flexibilidad, ¿ya? Porque el llamado también a nosotros es a flexibilizar algunas cuestiones. ¿Sí? Anita, no sé si respondí a tu pregunta. Sí, muchas gracias, profesor, porque igual, o sea, considerando el contexto y igual mi situación personal, que los lunes puedo asistir sin falta, pero los miércoles no porque tengo topón con el método de familia. Totalmente. Entonces, por eso. Sí, totalmente. Ya. Como te digo, ese es como el principio de este formato también, ya, y mi compromiso también, pues, o sea, tampoco yo lo dije, no es que venga yo a reprobar indiscriminadamente gente, porque así es re fácil hacer las cosas. El tema es que ustedes aprendan. Ahí está lo complejo, y que todos aprendan, ¿ya? No solamente un grupo, sino que todos aprendan. Y en eso, Paula me va a estar colaborando y vamos a estar trabajando atentos a todas las necesidades de ustedes, ¿ya? Eso. Vamos a dar unos minutos ya para tomar un café. Vamos a partir. Mira, terminamos antes de presentar el programa, Paula. Vamos a hacer una pequeña introducción. Son las 9:17, a las 9:30 termina la primera hora. ¿Ya? A las 9:30 juntémonos, chiquillos, aquí. Y después vamos a terminar unos minutos antes, porque con Paula tenemos que reunirnos a ver algunas actividades de la próxima semana. ¿Ya? Así que eso, nos juntamos a las 9:30, por favor.
yo voy a silenciarme y apagar mi cámara para tomar un café por mientras. Eso. Bueno, vamos a continuar con la clase de hoy. Vamos a... Voy a compartir pantalla. Si alguien tiene dudas, consultas, va interrumpiendo solamente. Vamos a ir trabajando sobre la base de este PowerPoint, esta introducción. Vamos a analizar la primera parte de lo que es la metodología, ¿ya? de investigación. Es importante señalar en esta breve introducción, vamos a ir desde la base hasta el análisis estadístico en investigación social, ¿ya? Vamos a ir desde la formulación de la pregunta de investigación, ¿ya? Hasta el análisis de datos, hasta la parte como... Antes de las conclusiones en un trabajo de tesis hasta el análisis estadístico. Hasta ahí vamos a llegar nosotros en esta asignatura, vamos a ir revisando los contenidos. En términos generales, es importante aclarar primero que, bueno, algo yo les señalaba. Un concepto importante para esta asignatura lo es lo que es el concepto de investigación, ¿ya? Es decir, ¿qué es la investigación? Nosotros para efectos de la metodología de investigación científica, para la investigación cuantitativa, ¿ya? Nosotros asumimos que efectivamente un proceso de investigación crítico, ¿ya? Controlado y empírico de los fenómenos naturales, ¿ya? Que está guiado por la teoría y por la formulación de hipótesis que están hipotetizadas sobre la base de relaciones entre los fenómenos, ¿ya? Eso es súper relevante. Entonces, la investigación científica es una investigación crítica, ¿ya? ¿A qué nos referimos con que nosotros somos una investigación crítica? A que nosotros, los procesos de investigación, cuando finalizan, se abren nuevas preguntas y nosotros podemos responder preguntas en distintos contextos sociales, con distintas metodologías, diferentes enfoques, y volver a investigar fenómenos, ¿ya? Nosotros tratamos de que esta investigación sea en alguna medida controlada, ¿no? Esté controlada por un método y empírica. ¿A qué se refiere lo empírico? Se refiere a que nosotros recopilamos datos de los fenómenos, ¿ya? De fenómenos naturales que se dan en el ambiente social. Y esta forma de hacer investigación es guiada a partir de ciertas hipótesis que uno formula inicialmente, ¿ya? Es decir, hay una revisión de la teoría, una revisión minuciosa, una revisión sistemática de la teoría, de la literatura científica que hay en un campo de estudio que yo voy a tomar, ¿ya? En este caso, que ustedes pueden tomar, y uno plantea en función de esas... ese ámbito de competencia, hipótesis, ¿ya? ¿Qué son las hipótesis? Son cuando yo planteo, después lo voy a definir más formalmente, pero en términos prácticos, una hipótesis quiere decir lo que yo, en el fondo, esto es cuando el investigador toma posición respecto a un determinado fenómeno, ¿ya? Con un respaldo empírico y teórico de fondo, ¿ya? Es decir, yo hago una lectura
estructura, de fondo, estudio un tema y en función de eso yo elaboro tomo posición, ¿ya? Y trato de comprobar después esa hipótesis a través de un procedimiento estandarizado, son procedimientos estadísticos estandarizados que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Y generalmente estas hipótesis se basan en relaciones entre variables. ¿Ya? Eso es lo que uno va trabajando más o menos. ¿Ya? ¿Cuál es el propósito? Yo algo señalé delante. Algo señalé delante respecto de los propósitos de la investigación. Tenemos como propósito principal, ¿ya? O como primer propósito, generar conocimiento y teoría. Ya para eso, como les decía, es para aportar, digamos, a una disciplina, ¿no? Yo genero conocimiento. Genero teorías para poder comprender un fenómeno social. Esto es súper importante, ¿eh? Cuando yo en una disciplina solamente me dedico a utilizar las teorías de otras disciplinas, ¿ya? Yo estoy en un campo súper complejo, ya que es el campo del hacer solamente. Pero cuando nosotros desde el trabajo social, por ejemplo, investigamos y generamos respuestas a preguntas teóricas para producir conocimiento, nosotros estamos en el campo de generar nuestros propios insumos teóricos de lo que sucede en la realidad para poder trabajar. ¿Ya? Y esto puede ser respuesta desde cuestiones aplicadas, como dice aquí, puede ser para resolver problemas, ¿ya? En este caso, en función de lo que nosotros trabajamos, ¿ya? No sé, resolver el problema de la pobreza, por ejemplo, ¿ya? O resolver, determinar las causas, por ejemplo, que generan la discriminación étnica, por ejemplo, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos o los mecanismos o las variables que permiten explicar estos fenómenos? ¿Ya? Entonces ahí yo trato de resolver un problema, ¿ya? Que es un problema concreto de la gente, pero a su vez tiene asidero teórico, empírico, etc. Yo desarrollo un método para poder, utilizo un método para poder responder de manera sistemática, ¿ya? De manera rigurosa a esa pregunta de investigación. Eso es lo que hacemos. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer en trabajo social, ¿ya? Por eso nosotros tratamos de hacer investigación, para responder preguntas efectivamente sobre los fenómenos sociales que uno investiga. Y eso es finalmente, no es solamente por un tema de hacer crecer el conocimiento indiscriminadamente, sino que eso va a permitir mejorar la calidad de vida de las personas, ¿ya? Esto tiene componentes aplicados. ¿Y qué mejor componente aplicado? Por ejemplo, el ejemplo que di yo ahora, de poder generar, identificar cuáles son las causas, por ejemplo, de la discriminación. Y, por ejemplo, desde el trabajo social es una disciplina muy aplicada, ¿ya? ¿Qué quiero decir con aplicado? Que nosotros tenemos mucha relación con el campo, con la gente. Entonces, ¿de qué manera nosotros en alguna medida podemos generar estrategias para poder intervenir sobre la base de esas realidades? No solamente saber cuáles son las causas. Bueno, primero para poder intervenir nosotros tenemos que determinar las causas y las situaciones o los mecanismos que generan cierto tipo de fenómenos, como por ejemplo el que mencioné inicialmente. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es generar investigación para poder resolver nuestros propios problemas, ya en el fondo los problemas de la gente, y poder aportar, ¿ya? A ayudar. ¡Wow! Es súper difícil hacer clases con pantallas negras. Estamos, pero, en lo más álgido de la pandemia. Desincentivo un montón no tener participación. Vamos. En términos prácticos, la investigación cuantitativa es una actividad, como les decía yo, que desarrollamos en el marco de una disciplina, ya que tiene todo un componente, ¿cómo decirlo?, práctico, ¿ya? O un componente aterrizado, metodológico a la realidad, ¿ya?
la idea es generar una propuesta metodológica para poder, en el fondo, identificar, generar mediciones para poder dar respuestas a preguntas. Y esto se hace utilizando métodos estadísticos y, digamos, en alguna medida, el método científico, ¿ya? El método científico se basa en determinados procedimientos que vamos a ver al final de la presentación, con determinadas fases, en donde yo parto desde una fase reflexiva, en donde yo formulo una pregunta de investigación, después genero teoría, ¿no es cierto? Después genero unos objetivos, unas hipótesis, y esas hipótesis se responden a través de algunos métodos estadísticos estandarizados para llegar a conclusiones confiables, conclusiones válidas y que sean replicables. Eso es importante. Nosotros en el ámbito de ciencias sociales, ya tenemos dos métodos para responder a las preguntas de investigación, ¿ya? Aquí nos encontramos con una metodología quali y con otra metodología quanti, ¿ya? Hay algunas diferencias en cuando nosotros trabajamos con la metodología, ¿ya? Cuando nosotros trabajamos desde una perspectiva cuantitativa o cualitativa, los roles entre el investigador, los métodos, varían bastante, ¿ya? En términos generales, el rol del investigador, cuando nosotros hacemos investigación cuantitativa, tratamos de buscar los máximos grados de objetividad, ¿ya? Dado que la objetividad no existe, y eso ya está archi reconocido, ¿ya? Pero nosotros tratamos en alguna medida de mantener, digamos, un cierto grado de objetividad respecto de los objetos que nosotros estamos trabajando. Eso es la parte cuantitativa. Para la parte cualitativa, la parte cualitativa es diferente, porque dentro de la parte cualitativa yo trabajo y trato de manejar esa subjetividad. No es que solamente la reconozca, sino que es el estudio de la subjetividad en sí misma, ¿ya? Los estudios cualitativos. Nosotros, la relación entre investigador e investigado, para nosotros mantener esta objetividad, este ideal de objetividad o en alguna medida esta forma de controlar estos aspectos subjetivos, tratamos de mantener ciertos grados de distancia con el fenómeno que yo estoy investigando. Es decir, con las personas, por ejemplo, si yo estoy investigando temas de violencia escolar, por ejemplo, trato de mantener en alguna medida ciertos grados de distancia con las personas que yo estoy trabajando, ¿ya? Cuando aplico una encuesta, trato de que esa encuesta quede bien aplicada, que los estudiantes la respondan de manera individual y no grupal. Trato de evitar la contaminación de la subjetividad. En cambio, en los métodos cualitativos tratamos, esa distancia desaparece, ya que el investigador trabaja de manera subjetiva con las personas con las cuales está trabajando. Más bien cercana. ¿Ya? La cercanía es la herramienta para poder responder a ciertas preguntas de investigación. Quiero aclarar una cosa antes de continuar con esta tabla, una aclaración. Yo no estoy generando, digamos, o sea, nosotros lo que tenemos que entender de esta tabla es que ambos métodos tienen diferencias, ¿ya? Pero esa diferencia hace que nosotros podamos responder ciertas preguntas de investigación. No es que un método sea mejor que otro. He escuchado algunos investigadores o investigadoras que se afianzan o como que se involucran más con una investigación que otra. A mi modo de ver las cosas, ambas investigaciones tienen deficiencias y ambas investigaciones tienen fortaleza, ¿ya? Una fortaleza en los métodos cualitativos, como les decía, es trabajar con la subjetividad, ya reconocerla y trabajar con ella. En los métodos cuantitativos, el problema que tienen los métodos cuantitativos es que no reconocen
reconocemos que existe subjetividad. Sin embargo, esa subjetividad tratamos de aminorarla, ya que esté lo menos presente posible. Y en los métodos cualitativos esa subjetividad se maximiza, ¿ya? Entonces, como decía, estos métodos son métodos, ¿ya? Es como una herramienta. Eso es lo que tiene que usted entender. Estudiante, trabajo social, ¿ya? En formación, ¿no es cierto? Nosotros estas cuestiones que vemos, las vemos solamente como unas herramientas para poder responder a preguntas, ¿ya? Que nosotros nos planteamos en los fenómenos. Entonces, aclarado eso, en realidad la concepción de realidad, ya desde la óptica cuantitativa, tiene que ver con esta tercerización de la realidad, como les decía. Tratar de mantenerme ajeno a esa realidad y mirar la realidad desde una perspectiva más objetiva, ¿ya? Y desde esa perspectiva objetiva yo voy a poder acceder a esa realidad y predecirla, como dice ahí. Desde la perspectiva cualitativa se maneja desde otra perspectiva. No trato de predecir, no trato de saber qué es lo que va a ocurrir, no trato de anteponerme. Lo que trato de hacer es, en alguna medida, comprender ya la realidad y la subjetividad. Ya lo habíamos dicho, la imagen de la realidad social externa al actor, regida por leyes universales. Esto no creo que existe en ninguna parte, esto de leyes universales sale en los libros de metodología que yo trabajo, pero a mi modo de ver las cosas, las leyes universales no existen, ni para los métodos quali ni para los cuanti. ¿Ya? Probablemente fue un ideal de conocimiento en que quizás que haya, pero en la ciencia dura, ¿ya? Pero no necesariamente hasta en la física, que son las áreas más duras, y en la matemática, se están dando cuenta que esas leyes que son supuestamente universales y que están detrás de todo lo que ocurre, no necesariamente son tan totalizantes como se piensa. ¿Ya? Los diseños metodológicos, esto es importante. Para la parte cuanti utilizamos números, ya datos estadísticos, objetivos, medidos a través de instrumentos. En la parte cualitativa utilizamos palabras, ¿ya? Utilizamos los discursos de las personas. Eso es lo que utilizamos. Tratamos de realizar interpretaciones sobre la base de lo que la gente nos dice, sobre la base de lo que la gente nos declara. Como meta de investigación, conocimiento y dominio. Ay, de nuevo estas palabras que son como raras, pero lo que pasa es que ¿dominio de qué? Ya esto tiene que ver con otros fenómenos más de corte, más, ¿cómo decirlo?, más generalista, ¿no? Por una parte, yo diría que lo cuantitativo está sobre la base de... los dos aspiran al conocimiento, ¿ya? Pero el otro es de una parte más predictiva y el otro de la interpretación y la exploración. Uno explora más y el otro, yo diría que uno explora y el otro, a pesar de que los métodos cuanti igual exploran, unos exploran y los otros confirman. Los métodos cuanti confirman, ¿ya? Trato de confirmar relaciones. Los objetos de investigación cambian. Cuando nosotros formulamos una pregunta de investigación que es amplia, como si quiero saber los niveles de pobreza en la región de la Araucanía, obviamente tengo que pararme de un paradigma cuantitativo para poder responder esa pregunta. Pero si yo necesito, por ejemplo, comprender las relaciones familiares que explican la resiliencia académica, por ejemplo, de un estudiante, estoy definitivamente parado desde una perspectiva cualitativa, ¿ya? En donde yo voy a tener que acercarme a las personas y comprender su realidad. Relación entre teoría y práctica. La teoría es el núcleo, fundamenta toda investigación ya que aporta su origen, su marco y su fin. En la parte cualitativa no prueba teorías ni hipótesis, ¿ya? Es un método inductivo que genera teoría sustantiva, bla, 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 ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? En términos prácticos, ¿ya? Desde la perspectiva cualitativa, la forma de generar teorías a partir de los datos que te genera la gente, ¿ya? Desde las bases.
ahí uno puede generar elementos, digamos, levantar teoría. Desde los métodos cuantitativos es distinto, porque la teoría es generada, y a partir de esa teoría uno comprueba, que es distinta el enfoque. Naturaleza de los datos, unos son datos estadísticos, los otros son datos verbales. En alguna medida las intencionalidades también cambian. Demostración se utiliza acá, es correcto, nosotros tratamos de demostrar que existen tales fenómenos. Pretensiones de verdad también. Acá hay pretensiones de validez y se construye, ¿ya? Se construye con la gente, el otro se demuestra a partir de los resultados, y las pretensiones de validez de los métodos cualitativos siempre están presentes por el tema de la baja representatividad de las muestras o de los resultados que presentan, que generalmente no son generalizables. Es decir, yo no puedo aplicarlos al resto de los fenómenos, sino que son particularistas, son pequeños. La principal fortaleza, yo diría, de los métodos cuantitativos, tiene que ver con la generalización de los resultados. Eso es clave, la principal fortaleza. Y en el mundo cualitativo, yo creo que la principal fortaleza es la contextualización de los fenómenos, es decir, yo analizo los fenómenos desde una perspectiva contextualizada, territorial, si ustedes quieren, y en alguna medida no me interesa generalizar los resultados, sino que me interesa la subjetividad de ese grupo de personas. Los resultados extensivos a otras situaciones, es decir, yo los puedo extrapolar en la parte cuántica, esa es una ventaja, y una desventaja absoluta de los métodos cualitativos es que son particularistas, ¿ya? No se pueden generalizar. Tú no puedes, por ejemplo, si yo hago un estudio en base a los discursos de 5 familias con residencia en Temuco, esos resultados son extensibles solo a esos fenómenos, no son extrapolables, o muy difícil de extrapolar por la cantidad de muestras que tienen. Los enfoques, una perspectiva analítica, probabilística, realista empírica, deductiva, universalista y extensiva. ¿Qué quiere decir deductiva? Que yo parto de lo general hasta lo particular, ¿ya? Es decir, desde la teoría hasta los resultados. Al otro lado es distinto. Tengo una base, ¿ya? Que voy a partir desde lo particular hasta lo general, que es al revés. Perspectiva holística, ¿no es cierto?, de los fenómenos, como que trato de ver todos los elementos que están presentes. Admite una mirada naturalista, constructivista, dialógica, ¿ya? Particular y profunda, particularista. La investigación cualitativa es particularista. En términos generales, esta comparación que estamos realizando entre los métodos cuantitativos y cualitativos, hay un énfasis, ¿ya? Hay un énfasis en que los métodos, en el fondo, los métodos cuantitativos, las grandes diferencias son metodológicas, como les decía, en términos de naturaleza de los datos. Por una parte tenemos datos que son estadísticos, que son cuantitativos, y por otra parte datos cualitativos, ¿ya? Que son, desde la perspectiva quali, datos verbales, datos recogidos directamente desde lo que te hablan las personas, y ahí yo hago análisis de datos, igual. ¿Ya? En términos de representatividad, ambos métodos son diferentes. Cuando yo hago investigación cualitativa, ya en el método cualitativo yo lo que trabajo efectivamente son masas de datos ya que representan a mucha población en la perspectiva cuanti. En cambio, en la perspectiva quali, yo tengo datos muy densos, igual muchos datos, pero esos datos provienen de lugares pequeños, ¿ya? O de muestras pequeñas, que no son generalmente representativas, ¿ya? Esas son las dificultades. Como les decía, yo creo que los métodos, en ambos tipos de metodología, tanto en la metodología cuantitativa como en la metodología cualitativa,
estas tienen fortalezas y debilidades. La principal fortaleza de los métodos cuantitativos, diría yo, está en que son extensivos, ¿ya? Si yo, a ver, en términos prácticos, si usted como trabajador o trabajadora social necesita hacer un diagnóstico de 150 familias que son las que son beneficiarias de un programa social que usted atiende junto a otras 15 trabajadoras sociales, ¿ya? Uno lo que tiene que hacer en esos casos, si quiere ver un diagnóstico, necesita llegar a muchas personas. Es muy complejo que yo pueda hacer entrevistas en profundidad y después analizar esa información. Por lo tanto, lo que yo hago es generar una estrategia generalista, ¿ya? Como son los métodos cuantitativos, ¿ya? Aplico encuestas, aplico algunas preguntas abiertas, otras preguntas cerradas, después vamos a ver en qué consiste eso, y llego a un diagnóstico. Distinto es, por ejemplo, si yo quiero conocer la realidad y comprender la realidad de los dirigentes mapuches de la comuna de Tirúa, ¿ya? Voy a tomar una muestra de 5 dirigentes mapuches. No tiene ningún sentido aplicar una encuesta, ¿me entienden, no? Ahí a lo que voy es a la profundidad, y la profundidad me lo da el método cualitativo. Entonces, para cerrar este tema, o para abrirlo en realidad, para discutir también, ambos enfoques son enfoques distintos que aportan cuestiones diferentes, ¿ya? Tanto metodológica como desde la perspectiva del conocimiento. Estas metodologías, estos métodos, aportan respuestas al trabajo social, ¿ya? No es que uno se tenga que abanderar por uno u otro, sino que ambos métodos me permiten tener herramientas para poder ayudar a la gente o responder una pregunta de investigación, ¿ya? Eso es importante. Me gustaría escucharlas con respecto a este tema de los métodos cuanti quali. ¿Alguna reflexión? ¿Alguna opinión respecto de estos elementos que podamos ir conversando? Ya para poder abrir un poquito el micrófono. ¿Ya? Hay casos en que una investigación cuantitativa como que deriva a una investigación cualitativa, ¿verdad? Nuevamente, Marlis, por favor, no te escuché muy bien. Ya. ¿Hay casos en que una investigación cuantitativa derive en una investigación cualitativa? Ah, buena pregunta. A ver si entendí bien. Mira, tú me preguntas que si existen casos en que uno parte haciendo una investigación cuantitativa, comienza y después finaliza en una cualitativa. ¿A eso te refieres? Sí. Correcto. Mira, Marley, efectivamente ese tipo de diseños de investigación son diseños multimétodos, ¿ya? En donde yo ocupo un tipo de metodología inicial y finalizo con otra metodología más particularista. Te voy a dar un ejemplo, porque participé en un proyecto de ese tipo. Nosotros en el año 2016 adjudicamos un proyecto para comprender los fenómenos de resiliencia académica. ¿Ya? Te cuento. ¿Qué es lo que es un estudiante resiliente? Un estudiante que tiene resiliencia académica. En la educación, desde los años 70 aproximadamente, se viene investigando la herencia de la familia, ¿ya? Es decir, cómo la familia impacta y es responsable en gran medida de los productos académicos de un estudiante. ¿Qué quiere decir esto? Que si una familia tiene determinadas características, el estudiante va a tener un mejor rendimiento académico, es decir, le va a ir mejor en el colegio, en la universidad, en todo, ¿ya? ¿Cuáles son esas características? Obviamente las de mejor ajuste. El capital económico, el capital cultural, es decir, que si una familia tiene buenos ingresos, ¿ya? Eso igual va a ser un predictor de que le va a ir bien al estudiante. Si la familia tiene escaso conflicto interparental, el estudiante no va a estar preocupado de que los papás pelean, sino que va a estar preocupado o preocupada de estudiar, etc. Entonces, esas teorías, que son las teorías de, no sé si han escuchado Bourdieu probablemente
en ciencias sociales, ¿no? en las primeras asignaturas, es el que plantea esta teoría, ya como del capital cultural. Hablamos de capital cultural de la familia. Cuando el papá o la mamá ha estudiado posgrado, cuando tienen una buena situación económica, cuando tienen capital cultural, cuando llevan al niño a la ópera, a ver cuestiones. ¿Me entienden? ¿No? Eso estimula toda una serie de cuestiones. Entonces, eso está fuertemente estudiado. Que la familia, en el fondo, predice ciertos comportamientos en el estudiante. Pero, hace algunos años, nos empezamos a dar cuenta de que existen estudiantes que escapan a toda esa lógica. ¿Me entiendes? A toda esa teoría, esa corriente fuerte que decía que las características de la familia pesaban mucho en cómo el estudiante era académicamente. Es decir, que la familia era responsable en el fondo de cómo te iba en el colegio. Y si una familia tenía ciertas características, tú ibas a tener ciertas características. Bueno, hay estudiantes que escapan de esto. Estudiantes que probablemente sus recursos económicos son reducidos, es decir, son pobres, y que en algunos de los casos no tienen a uno de los padres, es decir, la estructura familiar no está presente, o uno o dos padres, o no está ninguno de ellos. ¿Ya? Pese a todas las desventajas sociales y familiares, ¿ya? Hay estudiantes que rinden perfectamente bien, igual que sus pares que tienen todos estos componentes. ¿Me entiendes? Y a esos estudiantes que no provienen de un colegio privado, ¿ya? Pagado, que pagan 350 lucas, 400 lucas el papá mensualmente. No provienen de ahí. Es un estudiante que proviene del liceo de Lonquimay, ¿ya? Que probablemente sus papás fallecieron, o que nunca se crió con la abuela. Hay ciertos estudiantes que, a pesar de todas esas desventajas que estoy ilustrando, les va bien igual en el colegio. Sorprendentemente bien. A ese tipo de estudiantes nosotros le llamamos estudiantes resilientes. Para resumir un poco, Marley, lo que tú me estabas preguntando, profe, ¿es posible generar una investigación cuanti y después una quali? Sí. Mira, nosotros lo que hicimos en este contexto fue realizar una investigación cuantitativa fuerte, que duró 2 años. En esta investigación cuantitativa nosotros trabajamos con las bases de datos del CIMSE, que juntaron 16 cortes, ¿ya? Es decir, 16 mediciones de aproximadamente 200.000 estudiantes cada una, ¿ya? Esta cantidad de estudiantes, esta cantidad de evaluaciones que realizamos durante todo este tiempo, se identificaron ciertos factores. Y se identificó también a los estudiantes, digamos, resilientes, ¿ya? Entonces aquí identificamos, dijimos, ¿cuántos estudiantes y qué colegios son a dónde están los resilientes? ¿Qué es lo que ocurrió? Nosotros, una vez que identificamos a esos estudiantes resilientes, fuimos nosotros con el equipo cualitativo que me tocó, con el cual me tocó trabajar junto a la doctora Sonia Salmo, ya que es la persona que ideó este proyecto. A mí me invitaron a participar como coinvestigador a cargo de la parte quali. ¿Ya? Mira, imagínense, yo acá estoy en trabajo social en la parte cuanti, pero ya me tocó la parte quali, y después en la parte quali me invitaron a responder preguntas como, por ejemplo, para comprender cuáles eran las relaciones familiares que promovían la resiliencia. Entonces lo que hicimos, Marley, fue, en el fondo, con esta parte cuanti, nosotros identificamos a los estudiantes, quiénes eran, dónde estaban, ¿ya? Ubicados, y con esta parte quali ir donde su familia y entrevistarla, e identificar esos factores. Esa publicación va a aparecer en un par de meses más. Hace como una semana me llegó la aceptación de esa publicación en una revista, una prestigiosa revista internacional, que por suerte va a estar en español, ya la publicación. Y esa prestigiosa revista internacional va a publicar nuestros resultados, y ahí ustedes más adelante les voy a mostrar estos resultados que nos permitió comprender cuáles eran los factores familiares que promovían la resiliencia académica de un estudiante. Es decir, que estos estudiantes que tienen todas las de perder, pero igual son fabulosos en términos de rendimiento, ¿ya? Ese es un ejemplo que te puedo dar, y para responder a tu pregunta, sí, efectivamente puedo tener una parte cuanti y una parte quali. Y también puede ser al revés.
puedo generar una parte cualitativa inicial y una parte cuantitativa al final. Esos son diseños un poco más complejos. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, profe. Bueno, esto es, les comentaba que estos son como los, el tipo de clases que vamos a tener clases positivas. La idea es que yo igual les vaya contando algunos, porque nosotros hemos desarrollado arte, investigación. Yo entré hace muchos años al departamento en el año, bueno, yo entré el año 2008, apenas salí de la U, me quedé trabajando en la U. Salí el 2008 de trabajo social y ya llevo, imagínense, 2008, llevo prácticamente 13 años. Ya voy a llevar prácticamente 13 años en septiembre de este año trabajando en el departamento, miles de años, mucho. Y hemos investigado desde la primera, desde que yo salí, hemos dedicado a investigar. Entonces yo tengo bastante experiencia ya en estos temas que me gustaría compartir con ustedes, conversar, que ustedes entiendan que también los trabajadores y trabajadoras sociales hacemos investigación, porque no necesariamente siempre se ha percibido de esa manera. ¿Ya? Yo cuando era estudiante de trabajo social, lamentablemente no se percibía así. ¿Ya? Por eso yo decidí hacerme profesor de investigación, para aportar desde el trabajo social. ¿Ya? Entonces esperamos que ustedes igual aprendan y puedan ir trabajando con nosotros. Estimadas, estimados, ¿saben qué? Las voy a liberar, ¿ya? Vamos a continuar el miércoles a las 2:30, ya trabajando y avanzando. Ya esta era la clase introductoria de metodología de investigación, métodos de investigación, revisamos el programa, revisamos las diferencias entre métodos cuanti y cual, y la idea es que sigamos compartiendo este próximo miércoles a las 2:30. Les voy a enviar... hoy día en la tarde les vamos a enviar el link, ¿ya? Para que se puedan conectar. O les va a llegar hoy día en la tarde o mañana temprano. Generalmente lo envío como cerca de la hora, entonces probablemente mañana, hoy día a las 6 o si no mañana a las 8 les va a llegar el link de la clase para que se conecten. Mañana a las 2:30 en este mismo canal. Así que las vamos a liberar. Voy a dejar de compartir pantalla. Si hay alguna consulta, pueden hacerla ahora o callen para siempre. Nos quedamos con la Paula a programar la asignatura. Profe, una consulta sobre la grabación de la clase. ¿La va a subir al tiro o a lo que termine en la tarde? Perdón, ¿qué es lo que necesitan? ¿Los apuntes? Más No, que no nada entendí. la grabación. La grabación. Sí, en cuanto terminemos esto empieza a guardarse y yo lo voy subiendo. En el transcurso del día va a quedar arriba la clase completa. ¿Ya? Ya, gracias. Bueno, eso. Estimadas, estimados, estamos listos. Pueden comenzar a... Gracias por la Entonces, clase. Gracias, Profe. profe. Gracias, chao, Paula. Chao, profesor. ¡Chao! Profe, disculpa, entonces está habilitado el campus. Lo vamos a dejar habilitado dentro de la semana, o sea, no sé, pero lo que pasa es que no sé si a ustedes les aparece todavía, no sé si te has metido todavía, Al menos Maite. a mí no. Al menos a mí no me aparece todavía. Por eso Me quería parece saber. que no, me parece que todavía están migrando los estudiantes. Lo que estamos haciendo ahora es subir los, ¿cuánto que se llama? Vamos a dejar subidos los materiales. Ya, pero si no está funcionando, les puedo mandar un correo. ¿Ya? Ya, y la grabación entonces, ¿dónde se va a encontrar? Mira, la vamos a dejar colgada en el campus, pero originalmente no va, o sea, va a estar el link solamente en el campus, porque lo vamos a dejar colgado en mi canal de YouTube, ¿ya? Ah, ya. Y ahí, Ya, profe. por eso les digo que en una de esas les mandamos un correo y les mandamos por mientras el link por ahí. Ya, si es Ya, que profe. está habilitado para ustedes el tema del campus virtual por ahora, ¿ya? Eso. Bueno, profe, gracias. Nos vemos, Que estén chao. bien, chao. Ahí se están desconectando. Listo. Sí. Ya, Paula. Pero está grabando todavía, profe, ¿no? Ah, tienes razón. Vamos a parar.